A los discípulos se les recriminó el que no creyeran al testimonio de la resurrección, el que no le creyeran a Magdalena, el que no le creyeran a los caminantes de Maús, el que no le creyeran a los que habían venido ya con anterioridad a hablar de la resurrección. De hecho, dentro de la historia evangélica se narra precisamente la postura de uno de los discípulos de Jesús, que responde diciendo: hasta que yo no lo vea y hasta que yo no meta mis manos en sus heridas, yo no voy a creer. Sin embargo, es gracias a esa postura de falta de fe de Tomás que tú y yo hemos adquirido una bienaventuranza, porque él creyó, porque tocó. Pero la bienaventuranza es para nosotros que no hemos visto, pero hemos creído. Aleluya. Ahora, hay una invitación de Jesús a los discípulos. Ahora les exige y les reclama no meramente el creer en la resurrección, sino en ser heraldos del testimonio de la resurrección. Porque a fin de cuentas, los que creen en la resurrección son los que constituyen la iglesia. Y los que constituimos la iglesia, entonces debemos entender el efecto de la proclamación del mensaje de la resurrección. Lo primero que nos dice la Escritura dentro de estos documentos de Marcos es que los discípulos, como la iglesia, tienen una tarea de predicación. Y esa tarea de predicación está delineada de manera muy clara. Nosotros no hemos sido llamados para anunciarle al mundo juicio. Nosotros no hemos sido llamados para anunciarle al mundo cataclismos. Nosotros no hemos sido llamados para hacer que el mundo conozca el Evangelio como resultado del cuco que le vamos a anunciar. Quien no crea al amor de Dios, quien no crea a la gracia de Dios, quien no crea a la misericordia de Dios, no creerá a Dios a través del miedo. No creerá a Dios a través del susto. No creerá a Dios a través de mensajes terroristas o terroríficos que lleven a la gente a estremecerse de miedo y de temor por grandes cataclismos o por problemas que puedan suceder en la faz de la tierra. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de buenas nuevas. Y es un mensaje de buenas nuevas que responde precisamente a las necesidades que el ser humano tiene, las básicas y las trascendentes. El mensaje de Jesucristo es el mensaje de las buenas nuevas que invita al hombre y a la mujer a considerar mediante el testimonio bíblico las grandes posibilidades que a través de la fe en Cristo el ser humano puede adquirir. Por eso el Cristo resucitado le dice a los discípulos: ahora que me han visto, ahora que saben que yo he resucitado, ahora les encomio para que salgan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahora que han tenido un encuentro conmigo, porque nadie, oiga, usted puede guardarse un tesoro que se encontró. Usted puede guardarse una prenda costosa que se haya encontrado. Usted puede guardarse y puede esconderse un maletín lleno de dinero. Pero no se puede guardar la gracia de la salvación que le ha sido otorgada. No puede guardarla para sí.
tiene que compartirla con otros. No puede guardarla para sí. Tiene que testificarla a los que están en su entorno. No puede guardarla para sí, porque el testimonio antiguo testamentario con respecto al Mesías es una clara invitación de que vengan a las aguas todos los que tengan sed y que vengan todos los que estén hambrientos a comprar sin dinero y sin precio. Aleluya. Por eso Jesús le dice a los discípulos: vayan ahora por el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio es el que hay que predicar? ¿Qué evangelio es el que hay que promulgar? ¿Qué evangelio es el que hay que decirle a la gente? ¿El evangelio que presenta violencia o presenta cataclismos? No. ¿El evangelio que hace distinción de personas? No. ¿El evangelio que condena a individuos por estilos de vida? No. El evangelio que hay que predicar es el evangelio que cambia, es el evangelio que transforma, es el evangelio que hace nueva criatura al ser humano. Es el evangelio que revive la esperanza en el hombre y en la mujer, con tan solo saber que el que murió en la cruz, el Dios del cielo, le resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Por lo tanto, los discípulos aquí constituyen la iglesia y tú y yo somos una extensión de ese discipulado. Tú y yo somos una extensión de esa comunidad de fe que bajo ninguna circunstancia puede privarse de la gloriosa oportunidad y de la gran bendición de compartir el mensaje de gracia a los hombres y a las mujeres que así lo necesitan. La segunda invitación que le hace Jesús a los discípulos y a la iglesia es que tienen una tarea sanadora. Yo hablaba en estos días pasados con alguien y me hablaba de su postura y de su posición reflexiva desde el punto de vista filosófico. Y me decía cuánto ha cambiado en su pensamiento, cuánto ha cambiado en su forma y en manera de pensar desde el punto de vista teológico. Y luego de estarle escuchando tal vez por unos 15 o 20 minutos, en toda su alocución y en todo su planteamiento, finalmente termina diciéndome, y fíjate, dentro de las decisiones que he tomado, he decidido no volverme a congregar. Porque a fin de cuentas, en la dimensión en la que estoy, explorando el mundo filosófico, y yo le doy crédito a lo que estaba diciendo, en la postura y en la posición en la que estoy entendiendo la cosmovisión de vida espiritual, me ha llevado a pensar que realmente no hay necesidad de congregarse. Y desde luego yo le invitaba en ese momento a una sencilla y simple reflexión. ¿Sabe? El Cristo resucitado le asignó a los apóstoles no solo la tarea de predicar, sino le asignó a la iglesia la tarea sanadora, la tarea de sanar. Y es la iglesia quien tiene la facultad y la capacidad de una sanidad integral. Lo voy a volver a repetir. Es la iglesia quien tiene la facultad de desarrollar una sanidad integral. Es a la iglesia a la que se le ha llamado y se le ha comisionado para sanar el espíritu de los hombres. Es la iglesia a la que se le ha llamado y se le ha asignado la responsabilidad de sanar la psiquis y las emociones del ser humano.
es decir, de trabajar con el alma. Es la iglesia la que tiene la facultad precisamente de poder intervenir en la vida del ser humano y hacer no solamente beneficios en el espíritu y en el alma del ser humano, sino también de producir sanidad en el cuerpo. No hay institución sobre la faz de la tierra que tenga más facultad de sanación que la iglesia de Jesucristo. Desde luego, a veces hemos pensado y tal vez hemos articulado un evangelio que hace más énfasis en un área que en otra. Y tal vez nos topemos con unos creyentes que hacen más énfasis en la sanidad del cuerpo que en la sanidad del alma y del espíritu. Pero lo que no se puede negar es que la vida comunitaria, la vida de los creyentes, produce un efecto extraordinario, tanto en el alma como en el espíritu, como en el cuerpo. Yo hablaba en estos días pasados con una mujer que está viniendo a nuestra comunidad de fe. Una mujer que llana y sencillamente ha sido prácticamente desahuciada por los médicos. Me dice: pastor, usted no tiene idea. Ella vino a hablar conmigo. Me dice: mire qué efecto tan extraordinario tiene la vida de comunidad, que yo llegué a encontrarme con usted. La iglesia está vacía, el templo está vacío, no hay nadie allí, nadie está cantando, nadie está dirigiendo, nadie está adorando, nadie está orando. Y cuando yo abrí la puerta de la iglesia, óigame, nada más abrir la puerta y entrar hacia acá para verlo usted en la oficina, eso me ha dado una fuerza, me ha dado una energía extraordinaria. La iglesia pierde, el creyente a veces pierde de perspectiva esa gran potencialidad que tiene. Lo perdemos de perspectiva. O ya sencillamente hacemos un énfasis solamente en un área. Pero el resucitado le dio a los apóstoles y a la iglesia esa gran comisión. Es la tarea de sanar, de hacer que el espíritu del ser humano reviva, de hacer que la psiquis y las emociones del ser humano se levanten y se yerguen, de hacer que el cuerpo reciba una experiencia bendita de sanidad, como resultado de la experiencia de adoración, como resultado de la experiencia de la alabanza, como resultado de la experiencia del culto al Dios del cielo que la iglesia proclama y promulga. Tal vez no escuchamos aquellas expresiones de antes, pero yo escuchaba tantas veces a los hermanitos de la iglesia que tal vez no podían expresarlo de manera teológica, pero decían: óigame, pastor, después del culto yo salí livianito. Y salir livianito implicaba, ¿saben qué cosa? Salir sano. Salir livianito para ellos implicaba que su espíritu había sido restaurado, que su psiquis y sus emociones habían sido sanadas, y aún su cuerpo había sido restaurado. El Cristo resucitado hace la encomienda a los discípulos y a la iglesia para hacerle entender que como comunidad de fe que representa al resucitado, esta tiene una fuente de poder inigualable.